Hola, bienvenidos a otro episodio de tu podcast Salud y Vértebras. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante y vamos a hablar de dolor de espalda. ¿Qué hacemos? ¿Terapia física o cirugía? Entonces, bueno, para eso tenemos a una experta en el tema, la doctora Nicole Cabrol, quien es fisiatra con vasta experiencia en el área. Nicole, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación, doctor. De verdad, muy complacida con esta oportunidad de poder informar a todos los oyentes sobre algo tan importante que es la salud de la columna. Perfecto, perfecto. Bienvenida. Entonces, nada, a manera de introducción, hemos conversado y bueno, tú lo sabes mejor porque es tu área, que aproximadamente el 90% de los pacientes con dolor de espalda baja se pueden tratar de manera conservadora, no llegan a necesitar cirugía. Entonces, de ahí es la gran importancia de los medios conservadores, dentro de ellos la terapia física. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, creo que lo más importante es saber manejar las posturas. O sea, porque así como usted muy bien dice, el 90% es tratamiento conservador. Pero a la hora de qué podemos hacer para evitar alguna lesión o alguna complicación o secuelas de esta situación, lo mejor es poder entender al paciente de manera integral. O sea, si bien es cierto que el dolor de columna prácticamente es el 90% de mi consulta diaria de fisiatría, muchos vienen por un hallazgo incidental de alguna protrusión discal, pero no necesariamente es la causa del problema, sino que son hallazgos incidentales. Más bien han sido, diga. Ahí para hacerte un paréntesis, recordamos que en 50% de la población normal, o sea, hay estudios que han realizado al respecto, si hacemos resonancia a 100 pacientes que anden caminando por la calle sin dolor de espalda, hasta el 50% van a presentar cambios en la resonancia, protrusiones discales, hernias discales, discopatías degenerativas, y no tienen dolor. Exacto. Entonces, de ahí es lo importante de también tratar los medios conservadores, porque no necesariamente que estemos viendo algo en las imágenes es sinónimo de que va a requerir un procedimiento. Por supuesto, y tampoco necesariamente es la causa de dolor en el momento en que llega el paciente. Es muy importante, ¿no? Exacto, entonces por eso es importantísimo poder evaluar al paciente de forma integral, de forma de entender su estilo de vida, para evaluar qué es lo que le está ocasionando el dolor, o sea, examinar la causa. Siempre esto yo lo trato en consulta, no la consecuencia nada más. O sea, déjame darte un par de analgésicos, antiinflamatorios, si tienes algún tipo de parestesias o dolor de ciático, vamos a darte un medicamento, no, sino que entender qué es lo que te ha llevado a ti a tener ese dolor de espalda. Ahí ustedes hacen lo llamado de terapia ocupacional también. Terapia ocupacional, exacto, porque ahí es las actividades de la vida diaria, o sea, adaptación a entornos, en dado caso de que tenga alguna limitación funcional que requiera alguna destreza motora fina o gruesa para poder entonces que el paciente pueda volver a realizar lo que hacía antes de cualquier tipo de lesión o limitación. Exacto, si les toca investigar un poquito más el paciente, abundar con ellos su historial, su día a día, y realmente uno lo hace en el consultorio, quizás no tan a fondo como les toca a ustedes, pero sí podemos detectar muchas posibles causas del dolor, que no necesariamente es así como dice, no necesariamente lo que está en la imagen es lo que le ocasiona el dolor. Como siempre, la cirugía es la última opción, hay que tratar todas las anteriores. He tenido, por ejemplo, pacientes con hernias discales, que tú lo ves, una hernia grandísima, pero un dolor mínimo. Y sencillamente con medios conservadores, entre ellos la terapia, es suficiente para mejorarle su calidad de Es vida. que eso es algo muy, muy importante también explicárselo al paciente, porque el paciente me llega a la consulta diciéndome, mire, yo tengo este estudio que me encontraron esto, doctora. Yo tengo 4 hernias a nivel lumbar. Y le digo, no,
vamos a hacer el historial como es. ¿Por qué usted siente? ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque muchas veces no tiene relación las imágenes y nosotros como médicos no tratamos imágenes. Nosotros tratamos al paciente, la sintomatología de él. Entonces, por ende, es tan importante más bien hacer una anamnesis completa, luego un examen físico y apoyarse si verdaderamente lo que está sintiendo el paciente actualmente se corrobora con las imágenes y explicarle que no necesariamente lo que estábamos hablando recientemente sea secuela de esto. Sí, y en esto es importantísimo también el tratamiento multidisciplinario. O sea, que tengamos buena relación tanto los especialistas en columna como los fisiatras. O sea, Ujú. hay pacientes que desde el principio, por ejemplo, tú lo ves y tú debes saber quizás que no va a mejorar con terapia física y Claro. eso, entonces referirlo Claro. para el especialista en columna y viceversa. Uno ve muchos pacientes que entienden que va a mejorar con terapia física y ahí te lo De pasamos. hecho, hay varios signos de alarma que uno puede entender cuándo derivar a un paciente a cirugía o algún otro procedimiento, dígase bloqueos, y cuando ya la terapia física ya no va a ser un tratamiento. Por ejemplo, si un paciente está siendo tratado correctamente con terapia física y me completa 20 sesiones de terapia y en estas 20 sesiones prácticamente no ha referido ningún tipo de mejoría, de una vez hay que evaluar a ver qué está sucediendo, no solamente a nivel de cuando va a hacer su terapia, sino que qué estás haciendo por fuera en su casa, porque cuando van los pacientes a terapia prácticamente van 1 hora al día y si acaso, porque normalmente son 2 a 3 veces a la semana que se le pueden otorgar el tratamiento de terapia. Entonces al final si uno se pone a calcular, son 3 horas a la semana cuántas horas tiene. Entonces si el paciente no ayuda, si el paciente no aporta tan bien, si el paciente no sigue fortaleciendo, haciendo los ejercicios que se le enseñan en terapia, pues obviamente no va a tener una mejoría. Entonces también hay que ver si se lastimó nuevamente o en dado caso de que el paciente esté agravándose su sintomatología, que puede ser que esté aumentando su dolor, que la terapia le esté empeorando, que ya tenga pérdida de sensibilidad, que a pesar de los tratamientos neuromoduladores, entonces, o farmacológicos, no esté teniendo ningún tipo de mejoría, pues entonces ahí uno pide un referimiento entonces a cirugía de columna o al neurocirujano para que entonces den el visto bueno y den sus recomendaciones. Sí, así es. Realmente la buena comunicación entre el fisiatra y el especialista de columna Ujú. eh, ayuda a evitar cirugías innecesarias y también a identificar más rápido los pacientes que van a necesitar cirugía. Que no pase un paciente 6 meses aguantando dolor para luego terminar en cirugía si puedes resolver su problema y mejorar su calidad de vida pues mucho antes de eso. Otra cosa interesante también, un paciente con dolor de espalda baja que anteriormente le decían quédate en cama, acuéstate, no te muevas. ¿Qué opinas tú como fisiatra de eso? Que es muy frecuente todavía. Más que nada, y bueno, y los mismos colegas, los de la vieja escuela, eso es lo que decían, no, quédate acostado, no te muevas. ¿Qué opinas tú como fisiatra de eso? Yo soy pro al movimiento, pro al ejercicio. O sea, lo que no se usa se atrofia, se daña. O sea, Entonces, en ortopedia nosotros decimos que el movimiento es vida y la vida es movimiento. exactamente, estoy de acuerdo. Lo que sucede es que hay que ver también cuál es la patología de base, porque si es una fractura vertebral, la cual necesita un periodo, claro, que hay que estar de estabilización, pues obviamente sí, hay reposo, hay que utilizar ortesis y todas estas cosas. Pero si es tan solo un dolor de espalda, al contrario. Yo tenía un paciente, de hecho, la semana pasada, y me decía que él había visto en YouTube que habían ciertos movimientos de los cuales él, como tenía sus protrusiones discales, no debería de hacer. Y él estaba prácticamente reacio a hacer estiramientos de flexión, porque entendía que con la flexión aumentaba la presión
en la parte de adelante de la vértebra, entonces eso predispone a que haya un aumento de volumen y que pueda protruir más la hernia. Entonces yo decía, no, eso no es así, pero es difícil también porque ahora, con todo el advenimiento de la tecnología, con tanta gente subiendo videos en YouTube, en Instagram, que todo el mundo piensa que es una verdad absoluta y se lleva muchísimo de esas recomendaciones y consejos, dejan de ir al médico verdaderamente a buscar la ayuda, sino que a imponer lo que ellos han visto, que creen más en lo que ven a lo que dice el médico. Eso es una de las limitantes que de verdad yo veo también en consulta. Sí, porque el acceso a la información es bueno, pero depende de dónde tomen la información. Exacto. O sea, ahí los pacientes es bueno que investiguen de quién se están llevando, que sea un especialista en el área de lo que están buscando. Y en el caso, por ejemplo, un paciente con una hernia discal, en terapia física, el concepto en sentido general que se tiene es como que es algo muy básico, muy sencillo. A veces le digo a los pacientes que lo vemos a la terapia y me dicen, no, doctor, para que me den masaje y me ponga mi pañito tibio y la corrientica esa, eso Sí. no me va a hacer nada. ¿Qué, qué hacen ustedes como fisiatra en terapia física? ¿Por qué es interesante y por qué no es tan sencillo como creen la mayoría de los pacientes? Ok, primero la terapia física es completamente individualizada. O sea, no siempre le va a hacer bien la normativa y la regla general. Hay que conocer al paciente. Normalmente la terapia, como se habla, por falta de conocimiento, el desconocimiento es una cosa muy difícil en la vida, porque al no saber verdaderamente qué es un fisiatra, qué es el fisioterapeuta, quiénes somos este equipo interdisciplinario, eso también dificulta, porque todo el mundo asocia terapia física con masaje, como usted lo acaba de decir. Pero eso es una sola cosa de las modalidades que uno trabaja. O sea, nosotros trabajamos modalidades analgésicas, desinflamatorias, estiramientos, movilidad articular, descompresión, fortalecimiento en áreas específicas, trabajo de propiocepción, de coordinación. O sea, es una cadena cinética. Entonces, siempre es por paso. Si el paciente viene con mucho dolor, trabajamos entonces modalidades analgésicas antiinflamatorias, fase 1, fase 2 de rehabilitación, en donde ahí tratamos y ponemos esto, que si los paños calientes con el contraste, la crioterapia, el uso de TENS, electroestimulación en dado caso en frecuencia baja. Utilizamos también en dado caso la movilización, o sea, masoterapia, descarga muscular, liberación miofacial. Después hacemos también estiramiento en dado caso de que sea alguna patología de la columna, pues estiramientos de Williams, fortalecimiento, ejercicio de Mackenzie. Y ahí vamos viendo, claro está, se individualiza para saber qué es lo que al paciente le funciona mejor, porque no siempre el frío funciona, sobre todo en casos de artrosis, que empeora. Si es causante por inflamación, el frío le va a ayudar, pero si es artrosis no va a empeorar. Entonces hay que ir viendo si es un dolor crónico, un dolor agudo, entonces conocer bien al paciente. ¿Y qué tal algunas tecnologías relativamente recientes que están utilizando en columnas, por ejemplo, ondas de choque, láser de alta intensidad? Buenísimo. ¿Qué utilidad? ¿Cómo funcionan? Buenísimo. También es una ayuda extra. Esto vendría siendo como la alta tecnología, high tech, en donde el láser se utiliza también para calentar y profundizar. O sea, la técnica para poder ir a tejidos mucho más profundos, tratar de generar cierta desinflamación para que asimismo el calor hace que vaya más la vascularización, o sea, la circulación sanguínea, y entonces ayude también con toda la cascada proinflamatoria a ayudar a reparar ciertos tejidos, ayudar a, en cierto punto, porque no es terapia regenerativa, pero en cierto punto a reparar algunos daños mejorar el dolor. Exacto, entonces también está la descompresión, la tracción,
que no es lo mismo la tracción que la descompresión. Funcionan diferente. Normalmente se conoce mucho lo que es la tracción lumbar. Entonces eso hace que en cierto punto en el eje mecánico, en donde la acción de vectores de fuerza hacen que entonces se libere cierto espacio que está comprometido para entonces darle mayor capacidad al disco a poder, si se puede, retraer en cierto punto. Pero también ayuda. Ahí tuvimos una conversación hace un tiempo Exacto. con respecto a eso. Exacto, que es... Las hernias no necesariamente, o sea, se da mucho, a veces es un tema muy comercial, que te venden una técnica X que te va a disminuir el tamaño de una hernia. Y bueno, yo como especialista en columna a veces me llama mucho la atención, y me alerta, porque digo, no es el equipo. O sea, 60% de las hernias discales van a desaparecer, tú hagas o no hagas lo que sea. O sea, y 60% es más de la mitad. O sea, 60%. O sea, le hagas lo que haga ese paciente. Muchas veces, como decimos, nosotros lo que tenemos es que mejorar el dolor mientras el cuerpo hace su trabajo. Exacto. Y la mayoría van a mejorar. Así O es. sea, a veces tenemos que tener cuidado con la información que le damos a los pacientes. Exactamente. No porque necesariamente te haga eso y que te va a bajar, sino que tu cuerpo va a trabajar y va a hacer el trabajo. De hecho, los estudios a veces son un poco no tan concluyentes con eso, porque al final no se sabe si en realidad fue que funcionó la técnica de la descompresión o la tracción, o si en verdad ya fue lo que usted está diciendo, ¿me entiende? Pero hay una evidencia científica que también respalda, en cierto sentido, el uso de las camas de tracción y de descompresión. Sí, no es que no tengan uso, definitivamente sí, y definitivamente los pacientes refieren mejoría. Pues sí, lo que me refiero es al punto específico en la reducción del tamaño de la hernia. No, ahí sí. No, esto lo que yo trato de explicar no es tanto la reducción del tamaño, sino más bien la descompresión a nivel de las foráminas, de los agujeros de conjunción, exactamente, en donde salen las raíces nerviosas, en donde se descomprime en cierto punto y por eso el paciente también nota mejoría de la ciática. Sí, ahí te ayudan igual también los ejercicios de estiramiento, por ejemplo. Exacto. O sea, sí tiene su razón lógica y científica de por qué funciona. Es así. Y moviéndonos un poquito de tu área, pero la gente los relaciona mucho, ¿qué diferencia tienen ustedes de la quiropraxia? Que eso es mejor que lo digas tú. Wow. Es muy controversial ese tema, ¿sabes? Yo lo sé. Pero yo prefiero que lo digas tú. Mira, sí hay evidencia científica Sí. por la quiropraxia. Sí, de hecho, en la misma terapia, pero no de manera tan brusca, nosotros hacemos eso, las movilizaciones. La situación es que para uno estar completamente de acuerdo y confiado en realizar esta práctica, tiene que ser una persona muy experta, porque en cualquier movimiento brusco de poder alinear alguna articulación o tratar de restablecer o tratar de descomprimir, puede hacer la ejecución incorrecta y puede ser peor. Sí, entonces, puede una lesión. En manos expertas, yo la verdad es que hay algunos centros acá en República Dominicana. Los pacientes me han llegado y me han preguntado por esto. Yo la verdad es que yo le digo, mire, ¿sabe? Yo no se lo recomiendo, pero tampoco es que voy a crucificar que la quiropraxia es algo dañino, algo malo, no. Sí, pero de mi parte, como tirando la columna, yo lo tengo como una alternativa. sí. O sea, si es un paciente que amerita tratamiento conservador, claro, primero lo que tenemos muchísimo más evidencia científica que funciona, que es la terapia física con todo lo que han mencionado. Ahora, si ya un paciente que no mejoró con nada de eso y no es candidato a cirugía, bueno, pruebe no solo quiropraxia, pruebe acupuntura también. La acupuntura tiene evidencia científica de que mejora, pero son como alternativas.
Y sí, hay que tener cuidado que no vaya a hacerle más daño que bien. En manos expertas es perfecto. Ahora, ¿qué a ti te asegura de que esa persona esté completamente certificada con años de experiencia? Eso es complejo. Por eso uno como que evita, tal vez, para proteger al paciente. Porque lo primero va a decir, no, porque usted fue quien me dijo y me dijo que fuera para allá a darme... Entonces, también Sí, a cierto punto hay que cuidarlos a ellos, pero también tenemos que cuidarnos nosotros. sí, así es. Hay que tratarlo con pinza porque no es algo que esté tan regulado como una especialidad médica. O Claro. sea, y bueno, eso tiene su pro y su contra. Y por otro lado, con el advenimiento ahora de tanto trabajo remoto, el sedentarismo, todo eso, ¿entiendes que ha aumentado la incidencia de dolor de espalda? Y también Sí. en ese mismo sentido, porque cada vez utilizamos más celulares, el dolor cervical, ¿qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo pudiese decir que últimamente se ha desplazado un poco la cantidad de pacientes que llegan a mi consulta refiriendo lumbalgia con cervicalgia. O sea, la cervicalgia ahora ha tenido un boom increíblemente alto y no solo en pacientes adultos mayores, sino en jóvenes. Así es. Y es que tiene un cuadro psicoemocional relacionado. No solamente es por malas posturas, sino que se ha evidenciado cada vez que viene una paciente joven, que me llama la atención, tiene una rectificación cervical, y tú dices, Dios mío, ha perdido completamente la lordosis fisiológica y se está invirtiendo la columna. Yo me pongo a pensar, mira, cuéntame, ¿todo bien en la casa? ¿Qué está sucediendo? ¿Tú te sientes bien? Todo el mundo tiene niveles de estrés terrible. O sea, el sistema de vida hoy en día es bastante complicado, sobre todo a los jóvenes que están saliendo y las competencias también, en todo sentido de la palabra. Y eso hace que también toda la cadena posterior, el trapecio, los escalenos, todo esto entonces se contracturen, formen espasmo también. Y para los paravertebrales también. Y eso hace que entonces complique aún más la situación. Por eso hay que entender el foco y el causante y sobre todo también el celular. El celular, o sea, eso es un mal necesario. O sea, todo el mundo así. Yo le digo, Pero, mire, el celular tienen que ponerlo a la altura. exacto, a la altura de A los la ojos. altura de los ojos. Tienes que utilizar el celular de esta manera, no así. Porque entonces no solamente así, sino que también se ponen así. O sea, Exacto, peor también todavía. la postura de la Y columna lumbar, sobre todo exacto. la cervical, entonces al final compromete Así todas es. las esferas. Así es. En la consulta lo veo cada vez más frecuente. Y increíblemente, la mayoría de la población joven tiene rectificación de la columna cervical. Sí. Y es que no están viendo hacia el horizonte como debiésemos estar viendo siempre, sino es hacia abajo, o computadora, Ujú. celular, o lo que sea. Y bueno, eso trae sus consecuencias. Pero entiendo que se pudiese manejar eso de mejor manera desde el colegio, dándole ciertas enseñanzas a los niños a cómo deben de corregir su postura, su ergonomía, tratar de enfatizar eso para entonces evitar todas las complicaciones dependientes de una mala postura. Porque si nosotros tuviésemos esa enseñanza, ese aprendizaje desde la base, mire, todos estaríamos bien, pero no es el caso. Sí, Pero es sí. por lo mismo, por la falta de educación de la población. Así es, así es. Y en cuanto a esa parte de la educación, sí he visto con buenos ojos que cada vez se hace más énfasis en el ejercicio. Y veo cada vez más personas ya ejercitándose de manera regular. Sí, pero eso trae complicaciones también. ¿Cómo que? Porque muchos dicen, sí, tengo que ir al gimnasio, tengo que mejorar mi estilo de vida, necesito comer saludable, todo. Pero cuando se llega entonces al gimnasio, todo el mundo piensa que no es necesario el trabajo de un personal trainer.
una persona que está capacitada, que sabe de biomecánicas, de técnicas, y entonces tenemos un boom de jóvenes que están yendo al gimnasio sin las correctas técnicas, posturas y sobre todo sin acondicionar el cuerpo de manera trabajo progresivo de fortalecimiento, y son estas personas que al final tratan de entender el ejercicio que es salud, pero al final terminan lesionándose Por no haciendo entenderlo. exactamente. Sí, sí es así. Bueno, como toda en la vida. Es bueno hacerlo, pero con la técnica adecuada. Exacto. Entonces, bien, pues a manera de resumen, o sea, para sus dolores de espalda baja, la mayoría van a mejorar con medidas conservadoras, o sea que ahí Ujú. tienen muchos potenciales clientes. Exacto. Y los que no mejoran de manera conservadora, pues bueno, nosotros podemos ahí darle una manito y Por ver supuesto, un dinamismo. exactamente, y ver qué es lo que más les conviene. Y lo mejor sale del trabajo en conjunto. O sea, tener Siempre. Y la buena buenas... comunicación. Así es, correcto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de dolor de espalda baja. Si te operas o si te tratamos con terapia física, esperemos haberte aclarado algunas dudas. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos. Un placer de verdad por haberme considerado y sobre todo en este tema tan importante para todos. Así es, muchas gracias. Un placer.